Siempre me pregunté por qué no se nos cuenta todo acerca del dinero, por qué no se nos cuenta todo acerca de cómo funciona la economía, de cómo funcionan las finanzas. Si cada uno de nosotros pudiese tener este conocimiento y realmente se nos diga la verdad, podríamos manejar correctamente el dinero, tanto en épocas buenas como en épocas malas, como en épocas de crisis. Hoy en día estamos viviendo una crisis, no solamente sanitaria, también económica, derivada de lo sanitario. Pero quiero comenzar una serie de 3 videos en donde te voy a dar información general que estoy seguro te va a servir para que tomes mejores decisiones en cuanto al manejo de tu dinero. Y quiero empezar contándote cómo reacciona nuestro cerebro, cómo reacciona el cerebro del ser humano ante una situación de crisis. Normalmente queremos escondernos, queremos pensar que realmente no está pasando lo que está sucediendo, queremos escaparnos a esta situación. Muchas veces queremos dejar pasar y lo que hacemos la mayoría de las personas es esperar a que otra gente haga algo para que mejore la situación. Pero realmente eso es procrastinar, eso es dejar de hacer y esperar que otros hagan. Te invito hoy a que en primer lugar dejes de procrastinar, dejes de pensar que otros van a hacer algo por vos. Y quiero que comiences a pensar de que sos la única persona responsable de tu situación, de tu salud, de tu economía y la de tu familia. Tenés que tener una mentalidad positiva, tenés que llenarte de energía, tenés que abrir tu mente para nuevos conocimientos y tenés que sobre todo empezar a actuar. Hoy quiero hablarte de cómo funciona la economía a nivel mundial. No me vas a decir, Ítalo, eso es muy difícil, yo no estudié economía, yo no estudié finanzas, no estudié contabilidad. Hoy quiero decirte que esa es parte de la mentira que siempre nos han dicho. La economía no es tan difícil como nos la hacen ver. Nos hacen ver que es difícil porque hay grupos muy poderosos a quienes no les conviene que sepamos realmente cómo funciona. Quiero hablarte del dólar. ¿Por qué te quiero hablar del dólar? Porque el dólar es la moneda de comercio a nivel mundial. El dólar es el que marca la tendencia de los tipos de cambio en el mundo. El dólar es el que marca realmente el valor de una moneda independientemente del país donde nos encontremos. Y tú me preguntarás, ¿quién emite los dólares? Hoy quiero contarte que es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el encargado de la emisión monetaria del billete dólar americano. Pero es la Reserva Federal de los Estados Unidos la que maneja la oferta monetaria. Esto es muy importante que entiendas. Cuando escuchamos nosotros en las noticias las siglas Reserva Federal de los Estados Unidos, lo primero que pensamos es que es un organismo del Estado norteamericano. Y he ahí la primera información de valor que nos ocultan. Hoy quiero contarte que la Reserva Federal es un banco privado y que ni siquiera es un banco norteamericano, es un banco británico, dominado de familias muy influyentes que forman parte del 1% de familias que dominan la economía a nivel mundial. Y te puedo citar los nombres que habrás escuchado a lo largo de tu vida, como los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, entre otros. Gente muy poderosa que está atrás de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que hace la Reserva Federal? La Reserva Federal otorga créditos a los gobiernos, empezando por el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano está endeudado miles de billones o trillones de dólares con la Reserva Federal. ¿Y dónde está el secreto? Que no es difícil de entender. Si nosotros vimos que la Reserva Federal es la encargada de
la emisión monetaria, y si la Reserva Federal le tiene que prestar al gobierno de los Estados Unidos, digamos, 100.000 millones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Devolverle ese dinero más los intereses. Vamos a suponer que le cobra un interés del 10% para hacer ejemplos fáciles y prácticos. Entonces, si la Reserva Federal le prestó al gobierno de los Estados Unidos 100.000 millones de dólares a través de una emisión monetaria, que quiere decir la fabricación de los billetes, la fabricación del dólar, entonces el gobierno de los Estados Unidos le tiene que devolver 101.000 millones. Pero ¿qué pasa? Simplemente se fabricaron 100.000 millones de dólares. Realmente esos 1.000 millones de dólares de intereses no existen. Habrán escuchado ustedes que muchos hablan de que el dinero es una idea, de que el dinero es energía. Hoy quiero decirte que el dinero es un simple medio de intercambio y que normalmente lo que sabemos del dinero realmente es algo que no se encuadra con lo que sucede realmente en la economía. Me preguntarás, ¿cómo se devuelve entonces el dinero si los 1.000 millones de intereses no existen, Ítalo? Porque no existen los billetes, solamente se fabricaron 100.000 millones. Se tiene que devolver con una garantía, o en todo caso tomando otro crédito. Y ahí comienza el círculo que hizo multimillonarios y muy poderosos a estas pocas familias. ¿Por qué? Porque los gobiernos a su vez otorgan créditos a los bancos y los bancos a su vez otorgan créditos a las personas como vos y como yo. Entonces, te darás cuenta que los intereses van aumentando y al llegar a las personas físicas comunes como nosotros, somos nosotros los que terminamos pagando en mayor medida esas comisiones, esos intereses, con dinero que no existe. Si tenemos suerte, podemos pagar nuestras cuentas. Hay otras personas menos afortunadas a quienes no les salió su trabajo, a quienes se vieron afectadas por esta situación que estamos viviendo ahora, perdieron sus empleos, cerraron sus negocios y están desesperadas pensando qué van a hacer para salir de esta situación. En primer lugar, por eso quise que entiendas cómo funciona la economía, quiénes son los que están atrás realmente de las grandes emisiones monetarias, para que puedas entender mejor. Te voy a citar el nombre de Mayer Rothschild, que en el siglo XVII fue el patriarca de toda esta familia poderosa que tiene más poder que muchas naciones. Él dijo: dame el control del dinero y no me interesa quiénes hacen las leyes de una nación. Con ese pensamiento nos han dominado, con ese pensamiento han hecho cosas que afectan a la población. Pero nosotros no debemos dejar que eso nos frene. Al contrario, entendiendo con esta explicación sencilla que quise darte de un tema tan complejo como este, en primer lugar quiero que bajes tu estrés, que sepas que hay una solución, que sepas que después de una crisis vienen grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos siempre se repiten. ¿Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos simplemente son periodos de tiempo en donde hay grandes crecimientos. Se llaman auges económicos. Pero llega a un pico justamente por eso que hablamos al principio. Cuando hay muchos billetes en el mercado, cuando hay mucho dinero físico y no hay respaldo de una garantía, que en este caso tendría que ser la producción de bienes y servicios, esa cantidad de dinero excedente de más que circula lleva a la inflación.
Posteriormente se retira a través de mecanismos económicos ese dinero del mercado y comienzan a haber otros ciclos que son de recesión, que llevan en muchos casos a una depresión. Hoy en día estamos viviendo una crisis económica. Yo creo que aún no hemos llegado a una depresión. Estamos en un periodo de recesión y tal vez toquemos más fondo, pero después de eso viene la recuperación. Y para que tú te recuperes, para que yo me recupere, para que nosotros nos recuperemos, debemos saber cómo funciona la economía. La economía va a recuperarse y tal vez mejor de lo que estás pensando. En el siguiente video te voy a comenzar a dar herramientas prácticas para comenzar a aprender cómo debemos manejar nuestro dinero de forma sencilla, de forma a que nos rinda nuestro dinero, para que a pesar de la situación que estamos atravesando, la veamos como una oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar nuestras finanzas, para ser las personas de éxito que tú y yo merecemos ser. Te espero en el siguiente video sobre este tema tan apasionante que llamé Finanzas de Crisis.